una enseñanza más, porque por 9ª ocasión entra a la presencia de Faraón y dile, dame la próxima. Dice Éxodo capítulo 10, verso 3. Entonces vinieron Moisés y Aarón a Faraón y le dijeron, Jehová, el Dios de los hebreos, ha dicho así, ¿hasta cuándo no querrás humillarte delante de mí? Deja ir a mi pueblo para que me sirva. ¿Cuál es el propósito de dejar ir al pueblo? Que se vaya a vacaciones, pastor. Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Diga conmigo, no es una libertad, es un cambio de amo. A veces pensamos ilusoriamente que nosotros podemos en Cristo hacer lo que nos da la gana. Y si usted se da cuenta, hermano, usted en Cristo va a ser mucho más esclavo que es Satanás. Pero, o si Pablo no decía, esclavo soy de Cristo. Pero la diferencia está en el amo al que le servimos. Que le servimos a un Dios bueno, a un Dios justo, a un Dios misericordioso. Amén. Déjame la otra, hijo. Si aún rehusas a dejarlo ir, he aquí, mañana yo traeré sobre tu territorio la langosta. ¿Qué va a traer? Así que este es nuestro tema, la señal de las langostas, la restitución del sacerdote. Restitución significa que todo lo que has perdido lo podrás recuperar. Restitución significa que todo lo que hayas perdido, todo lo que el enemigo te haya robado, todo lo que hayas tenido, hermano, como pérdida, Dios te la regresará si es que aprendemos el proceso de Dios. Amén. Reparar es hacer que algo que está dañado vuelva a funcionar. Restitución es algo que se te había quitado, te sea regresado. Amén. Éxodo capítulo 10, verso 5. La cual cubrirá la faz de la tierra de modo que no pueda verse la tierra. ¿Aló? Y ella comerá lo que escapó, lo que quedó del granizo. ¿Qué comerá? Diga conmigo lo que quedó del granizo. Estas dos plagas están amarradas porque no existe la plaga o no existe restitución sin juicio. ¿Cuál era la señal del granizo? El juicio del sacerdote. Usted pierde por juicio y usted recupera por juicio. Se lo voy a desarrollar en el proceso. Y llenará sus casas y las casas de todos sus siervos y las casas de todos los egipcios, cual nunca vieron sus padres ni sus abuelos desde que fueron sobre la faz de la tierra hasta hoy. Y se volvió y salió delante de Faraón. Diga conmigo la estructura de las langostas. Yo quiero mostrarte que la langosta es un diseño de Dios para que la gente se vuelva a Dios. ¿Aló? La langosta es un diseño de Dios para volver a traer al pueblo a Él. Y entonces déjame compartirte unos cuantos versículos sobre la langosta. La primera aparece en segunda de Crónicas, segundo libro de Crónicas, capítulo 7, verso 13. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, diga conmigo cielos cerrados. Y si mandare a la langosta que consuma la tierra, y usted se va a dar cuenta que hay un proceso. Primeramente se cierra el cielo y de segundo Dios envía la langosta. La langosta no vendrá antes de que el cielo se cierre. Pero hay gente que que no se da cuenta que el cielo se le cerró. Le pasa a las de Sansón.
Usted recuerda que Sansón decía, esta vez saldré como las demás. Pero no sabía que el Espíritu de Dios ya se había apartado de él. El Espíritu de Dios se apartó de Sansón y no se dio cuenta. Porque caminó tanto y tan cerca por la frontera del pecado. ¿Aló? ¿Aló? Caminó tanto y tan cerca por la frontera del pecado que un día había pasado la frontera y ya no se había dado cuenta. Primero se cierra el cielo y luego Dios envía la langosta. Es decir, que algo hicimos para que el cielo se cerrara. Algo ocurrió. Y usted recordará que el verso que sigue dice, si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, y orare, y se arrepintieren de sus malos caminos, yo descenderé del cielo, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Aló? Entonces, un versículo más. Deuteronomio 28:38 dice, sacarás mucha semilla al campo y recogerás poco. ¿Por qué? Porque la langosta lo consumirá. Y entonces te das cuenta que hay un proceso. Primero se cerró el cielo. ¿Aló? Primero se cerró el cielo. Por eso la Biblia dice, yo abriré las ventanas de los cielos. Y usted solamente puede abrir lo que está. Usted no puede abrir lo que está abierto. Usted solamente puede abrir lo que está. Porque en la misma gramática de la palabra abrir, la palabra a significa cerrado. ¿Aló? Y entonces te das cuenta, sacarás mucha semilla al campo. No importa cuánto trabaje, cuánto me esfuerce, cuánto me levante de la mañana y cuánto me acueste a la tarde, no voy a tener la prosperidad que yo quiero tener. ¿Por qué? Porque la langosta. ¿Y qué es lo que dice la langosta? Arregla el problema que tienes con el cielo. ¿Aló? Antes de tratar de prosperar, arregla el problema que tienes con el cielo. Y hay gente que está peleado con Dios, que ha entrado en enemistad con Dios, y aún así, él espera levantarse de mañana y tener prosperidad. ¿Aló? Pero Dios dice, yo voy a usar una manera de que usted tenga que regresar a solucionar el problema que tiene conmigo. Yo voy a cerrar las ventanas, las puertas del cielo, y luego de eso voy a soltar unos animalillos chiquitillos, pero en multitud. Y cada vez que usted salga a trabajar, matanga, dijo la changa. ¿Aló? Yo me esfuerzo trabajando. Se me poncha la llanta. Se me daña el carro. Tengo pérdida. Me roban. Voy en el bus y me sacan el teléfono. ¿Aló? Soluciónalo. Soluciónalo. Porque lo que Dios quiere es que usted pueda solucionar la situación que hay con él. Por eso la Biblia dice, las pequeñas zorras echan a perder los mejores viñedos. ¿Aló? Porque hay cositas que te muestran que hay algo que hay que corregir. Y se llama un diseño de Dios llamado langosta. ¿Aló? Y de verdad que la pasa uno por langosta, hermano. Es un langosta, hermano. Joel capítulo 1, verso 4 dice, lo que quedó de la oruga se lo comió el saltón. Y lo que quedó del saltón se lo comió el revoltón. Y la langosta comió lo que del revoltón había quedado. Y entonces en este pasaje se desarrolla en plenitud el estado desde desde pequeño hasta grande de la langosta. Son etapas. La primera etapa es una oruga, un gusano. Y después de esa oruga pasa a ser un animalito que anda saltando por ahí. Y después
empieza a volar, pero no es eficiente, entonces como que revuela y después ya es una langosta que puede volar. En su detalle lo hace así. Dame el próximo. La oruga come los bordes de las hojas, que es la parte más blanda. Y la oruga, usted ha visto que se comen las orillitas de las hojas, porque es lo más tierno que se va desarrollando y no tiene dientes para más. ¿Aló? Es decir, que el amor de Dios es tan tremendo que la cosa empieza por poquito para que usted pueda volverse a Él. Dios quiere causar el menor daño posible. ¿Aló? El amor de Dios es tan lindo que si nosotros solamente lo escucháramos a Él, el único daño que sufriríamos es el daño de la oruga, que empieza a comerse los bordecitos de las hojas. Pero yo, esto es mi macho y aquí me monto. ¿Aló? Yo no tengo ningún problema. Ando como Caín huyendo de Dios y escondiéndome de su presencia como Adán, pero yo no tengo ningún problema con Dios. Y Adán dice, ¿dónde estás tú? Y usted escondido. ¿Aló? Huiré de tu presencia y nadie me encontrará. Y entonces Dios dice, vamos a subirle una rayita arriba. Y aparece el saltón. Que ya el saltón no solamente se come el bordecito de la hoja, sino que se come la hoja completa. ¿Aló? Y el Señor le sube una rayita y dice, a ver, quiero que me escuches. Quiero que sepas que yo estoy aquí. Quiero que sepas que aunque el necio dice en su corazón que no hay Dios, yo sigo estando aquí. Es el problema del necio. Pero yo estoy aquí. Qué necio es el hombre, hermano, que dice Dios no existe. ¿Va? Cada vez que respira, está diciendo que Él existe. Dios no existe y tampoco me hace falta. ¿Aló? Y entonces ahora estoy teniendo una pérdida mayor. Pero la gente no se vuelve a Él. Y una rayita más arriba aparece el revoltón. Ya no se está comiendo el borde de las hojas, ni las hojas, sino que ahora empieza a comerse las plantas, las partes más blandas de la rama. Es decir, se está comiendo la cáscara de la rama. Ya se comió las hojas. Ya está como gallina despelucada. ¿Aló? Ahora se está comiendo la parte verde, lo que cubre la rama. Ya no hay hojas. Ahora está devorando lo que está alrededor. Y finalmente, hermano, hay gente que ni así se vuelve a Dios. Lo dejan la esposa, lo dejan los hijos. Pero yo tengo la razón, dice. Vea, cuando a ustedes le importa tanto la razón, es porque usted ha comido del árbol del conocimiento del bien y del mal. Dios no nos diseñó para tener la razón, Dios nos enseñó para dar vida. ¿Aló? El árbol de la vida, lo único importante es que yo como cabeza de hogar esté dando vida. Que mi esposa se sienta amada, respetada. Hermano, de nada le vale a usted tener razón y dormir en el sillón. No es tan importante tener la razón. Lo importante es poder dar vida. Porque hay dos árboles del que comemos, el árbol del conocimiento del bien y del mal y el árbol de la vida. Y finalmente, la langosta, en su fase adulta, devora el tallo, devora así la planta completa. Esos hermanos tienen unos dientes, hermanos, que las ramas enteras se van. Parece un aserradero, hermano. Las ramas enteras se van. Y hay gente, hermano, que ni ahí se vuelve a Dios.
Vea lo que dice el pasaje que sigue. Amós capítulo 4, verso 9. Os herí con viento solano, con la oruga, la langosta. La langosta devoró vuestros muchos huertos y vuestras viñas y vuestras higueras y vuestros olivares, pero nunca os volviste a mí, dice Jehová. ¿Cuál era el propósito de Dios? Que te volvieras a Él. ¿Aló? ¿Cuál era el propósito de Dios de la pérdida? Que te volvieras a Él. ¿Por qué Dios está mostrando esto? Para que te vuelvas a Él. El sabio tiene una semana de pérdida y dice, ay, ya entendí. Y le da a Dios lo que tiene que darle a Dios. Y el necio tiene una pérdida una semana y otra semana y otra semana y otra semana. Y no logra entender que una vez que usted viene a Cristo, usted se volvió enemigo del inspector. Y el tipo te va a inspeccionar todos los días. Antes no te inspeccionaba porque usted era compinche y tomaba cerveza con él. Pero ahora, entonces yo a veces se lo comparo, hermano, como que usted tenga un vecino que es tráfico. Y un día te peleas con el vecino. Pero el otro día el vecino se levanta y se pone el traje de tráfico y usted le contó cuando andaba ahí que andaba sin licencia, ¿verdad? ¡Ah! Por aquí pasa usted, desgraciado. Y vecino, ¿cuál vecino, papito? Aquí es el tráfico, venga, licencia. ¿Aló? Y te pasa la factura y te pasa la inspección. ¿Aló? Y ahí te va a revisar. Mira, yo sé que Royny me va a entender bien porque Royny trabaja en el Ministerio de Hacienda. Cuando llega a una empresa, a revisar los detalles de la empresa. Y si esa empresa no cumple con los requisitos del ministerio, simplemente la va a cerrar. Y no es que uno quiera cerrarlo, es que ese es el trabajo del inspector. ¿Aló? Y claro que a uno le duele cuando una persona dice, pero es que ese es mi trabajo. ¿Me están entendiendo? Usted se da cuenta que Dios usa este ser, este animalito llamado langosta, y usted se da cuenta que Dios primero envió un viento solano, luego envió la oruga en las etapas, el revoltón y la langosta. ¿Y qué hicieron? Devoró los huertos, las viñas, las higueras, los olivares, pero prefirieron perderlo todo que volverse a Dios, que reconocerlo y que decir, sí, Señor, tú eres Dios. ¿Alguien está conmigo todavía? Tú eres Dios. Sí, Señor. Diga conmigo, sí, Señor. ¿Sabes qué me impresiona a mí de la mujer de flujo de sangre? Que la mujer de flujo de sangre viene donde el Señor y el Señor no le respondía palabra. Tenía los cielos cerrados, hermano. Y ella, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y cuando al fin le dio la gana responderle, le dice, es que no está bien tomar el pan de los hijos y dárselo a los perrillos. ¿Sabe qué haríamos nosotros? Yo no soy ningún perro. Yo no soy eso, yo soy hijo de Dios. Te reprendo, Satanás. Apártate de mí que me eres estorbo. ¿Sabe qué hizo? Sí, Señor. Pero también los perrillos comen de las migajas que se caen de la mesa. Y yo con una amiguita esta la hago para mi hija. ¿Aló? Sí, Señor. Señor, me enviaste la oruga. Sí, Señor. Y ahí se detiene el problema. Señor, me enviaste el revoltón. Ya más necio. Pero hay algunos hermanos que miren lo que dice el pasaje. Devoró los huertos, devoró la higuera, devoró el olivar. Y ni aún así
se quiso volver a Dios. ¿Cómo es que nos volvemos a Dios? En arrepentimiento. ¿A qué vuelta se echa el perro, hermano? ¿Has visto que el perro tiene una historia cuando se está echando que parece que persigue la cola? Y algunos de nosotros parecemos eso, hermano, como que estamos dando vueltas detrás de nosotros mismos. Y llega el día, hermano, en que usted se da cuenta que aquel proceso se terminó. Cuando usted deja de ponerle excusas a Dios. Y usted dice, sí, Señor. Sí es cierto, Padre. ¿Aló? Vea esto. Dame la próxima, hijo. Diga conmigo, la pérdida vino por juicio. Es decir, hay algo en el mundo espiritual que no estamos haciendo. Y entonces aparece, primero se cierra el cielo, les expliqué. Y luego empieza de poquito en poquito. Porque Dios, hermano, tiene una prensa tan tremenda que lo primero aprieta pequeñito, hermano, pero la más es imposible escaparse de Dios. Mira que el bendito Jonás, cuando Dios le dijo, ve a Nínive, yo dije, yo ahí no voy ni loco. Y se fue. Agarró una embarcación que iba para Tarsis y se fue. Pero dice que Dios había preparado. Antes de que Jonás se fuera, ya Dios tenía una tormenta preparada para agarrarlo. A veces pensamos que le podemos ganar a Dios. A veces pensamos que podemos correr más rápido que Él. Pero hermano amado, cuando usted iba a ordeñar, Él tenía el queso hecho. ¿Aló? Y entonces, cuando se vino la tormenta y empezaron a decir, oiga, esta tormenta no es normal. Aquí hay alguien que anda mal. Aquí hay alguien en pecado. ¿Sabe qué dijo el carebarro? Yo soy. No lo negó. Yo soy, dice. Hagan una cosa y salvarán su vida. Tírenme al agua y ustedes solucionan un problema. O sea, es como un suicidio, homicidio, ¿verdad? Horkimen y así se termina el problema. ¿Aló? Lo agarraron. Chupulún al agua. Y el Señor dice, ¿sabes qué? No te va a ser tan fácil. Porque también había preparado un gran pez. ¿Sabe por qué es pez? Porque tiene la capacidad de moverse en el agua dulce, no solo salada. A él lo tiraron en el agua salada. Pero cuando usted empieza a revisar geografía, Nínive no tiene frontera con el mar. Entonces a veces pensamos que el pez fue y lo vomitó en la orilla del mar, ahí en Nínive, y pensamos que Nínive está como en Punta Arenas. Pero Nínive está por allá, hermano, de Cartago para arriba. ¿Aló? Así que el pez salió del mar y empezó a andar por ríos. ¿Usted cree que usted se le va a escapar a Dios? Dios tiene la manera de atraparlo. Y empezó a nadar por los ríos, hermano. Hasta que llegó a un lugar donde ya el pez no pudo pasar, lo escupió. ¿Aló? Pero antes de que el pez lo escupiera, estaba enredado en algas. Y usted sabe que no creo que oliera muy bonito aquello a puro atún, hermano. Y de eso de los malos, ¿verdad? Y cuando tenía 3 días hueliendo atún, hermano, dice, no, hombre, Señor, yo la verdad que pensándolo bien, sí voy a... ¿Aló? Pensándolo mejor, Señor, yo sí voy a Nínive. Porque no le vas a ganar a Dios. Porque no le vas a ganar a Dios. ¿Aló? Entonces Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano sobre la tierra de Egipto para traer la langosta a fin de que suba sobre el país de Egipto y consuma todo lo que he
El granizo dejó. Diga conmigo lo que el granizo dejó. ¿Cuál es la señal del granizo? El juicio del sacerdote. O sea, el juicio lo que hace es que activa la consecuencia. ¿Aló? El juicio trae una sentencia. Y la sentencia me trajo la langosta. Diga conmigo, extiende tu mano sobre la tierra de Egipto. Pero está extendiendo su mano sobre la tierra de Egipto en juicio. Porque no caminas en mi ley. Porque no caminas en lo que yo he establecido. ¿Aló? Con cuerdas de amor. Yo le digo a mis hijos, ustedes le van a servir a Dios por amor o por dolor. Ustedes deciden cómo. Pero de que le sirven, le sirven. Yo no traje hijos a este mundo para que le sirvan a Satanás. ¿Le van a servir por amor o le van a servir por dolor? Ustedes lo deciden. Pero a Dios usted no le gana. ¿Aló? Así como Jonás no le pudo ganar a Dios. Y hermano, empezó a caminar por Nínive, camino de 40 días. Y decía, el mensaje más pasco, de aquí a 40 días, Nínive será destruido. Pero como el convence es el Espíritu Santo, no es usted. No importa la hablada que usted se eche. El pueblo de Nínive escuchó y se arrepintió. Y entonces Jonás fue y se subió a la parte alta, hermano. Y estaba esperando que cayera fuego del cielo y chamuscara a todos los de Nínive. Y Dios dijo, dice el Señor, le voy a dar una lección a este. Mientras esperaba, estaba en un monte, hermano, donde no había sombra. Y Dios hizo que una calabacera naciera. Y al mediodía, hermano, empezó a crecer la calabacera. Le tapó la coca porque era calvo, hermano. Y estaba tan agradecido con Dios por la sombra. Pero Dios siempre prepara algo. Y preparó un gusano. Y dice que se come la calabacera, hermano. Y se enojó. Se enojó con Dios. Y le dice, ¿a usted qué le pasa? Y le dice el Señor, está enojado hasta la muerte. Dice, y tiene usted tanto dolor de esa mata que ni usted la sembró y que no hizo ningún esfuerzo y que en un día creció y en un día se murió, y no voy a tener yo misericordia del pueblo de Nínive, que no saben distinguir entre la mano izquierda y la mano derecha. Usted no le va a ganar a Dios. Usted solamente puede amar sus principios. Dios no va a cambiar los principios porque usted no está de acuerdo con ellos. ¿Aló? Dios no va a cambiar sus principios porque usted no está de acuerdo con ellos. Usted solamente puede abrazarlos o rechazarlos. ¿Aló? Y alzó la mano y trajo juicio. Verso que sigue. Y extendió Moisés su vara, sobre la tierra de Egipto. Y Jehová trajo un viento oriental sobre el país todo aquel día y toda aquella noche. Y al venir la mañana, el viento oriental trajo la langosta. Diga conmigo, el viento oriental. En la Biblia, el oriente es el lugar donde está el Edén. La ley de la primera mención dice que como establece la primera vez en la palabra, así debe interpretarse. El oriente es el lugar donde está la presencia de Dios. Es decir, que esta langosta no vino por voluntad del hombre, sino que el hombre activó el juicio. Pero que vino por voluntad de Dios. Toda aquel día y toda aquella noche sopló un viento oriental. La linda misericordia del Señor, ¿verdad? Que nos avisa. Había un viento que soplaba durante el día y durante la noche, y ni aún así se volvieron a Dios, hasta que apareció el juicio.
Diga conmigo, la pérdida es decir, la restitución también viene por juicio. Así como la pérdida, lo que quise decir ahí es que como la pérdida viene por juicio, la restitución también viene por juicio. Escucha, yo los he mencionado esto otras veces. Una persona no pierde un matrimonio en un día. Siempre es un proceso de juicio donde en el cielo se ordena que se les sea quitado. Las propiedades, la finca, las cosas que la gente pierde, inclusive el trabajo, tiene que ver con una sentencia del cielo. Pero también, hermano, cuando Dios ordena que sea restituido, es una orden del cielo. Entonces Faraón se apresuró a llamar a Moisés y a Aarón y le dijo: he pecado contra Jehová vuestro Dios y en contra vuestra. Diga conmigo: he pecado contra el cielo y contra ti. Aquí de nuevo se hace una mención a la ley, que hay pecados con Dios, que hay que arreglarlos con Dios, y hay pecados con el hermano, que hay que arreglarlos con el hermano. Esto es todo lo que Dios busca con la langosta. He pecado contra Jehová. Arrepentimiento, reconocimiento. El que encubre su pecado jamás prosperará, pero el que lo confiesa y se aparta alcanza misericordia. Se apresuró a llamar a Moisés. ¿Cuándo lo llamó? Hasta que apareció la langosta. Hay gente que no se volverá a Dios hasta que aparezca la langosta. Y se apresuró a llamar a Moisés y a Aarón y le dijo: he pecado contra Jehová. Eso es todo lo que Dios necesita de la boca de un hombre. Porque Dios sabe que somos barro. ¿Alguien está conmigo todavía? Dios sabe que no somos ángeles. Dios sabe que somos hermanos solamente producto del barro y que solo nuestro orgullo hace que pensemos que somos algo más. Pero el que se cree algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Dios es veraz y todo hombre mentiroso. Solamente somos un poco de barro que por la misericordia de Dios oímos, vemos y hablamos, pero somos barro. Y eso es todo lo que tenemos que reconocer. He pecado contra Jehová. No he amado sus principios. No he caminado en su ley. Verso que sigue. Mas os ruego ahora que perdonéis mi pecado. Hay gente que reconoce su falta, pero no pide perdón. ¿Ah? Hay gente que reconoce el pecado, pero no pide perdón. El esposo dice: yo sé que a usted le falló, pero es que eso no lo soluciona. Esa es la mitad del problema, hermano. Eso es darse cuenta que tengo cáncer, pero la solución es cómo quito el cáncer de la vida mía. ¿Aló? Eso es ver la viga en el ojo, pero el asunto es que hay que sacar la viga de ahí. Pequé contra Jehová, es la mitad del camino. La otra mitad del camino es: yo te ruego ahora que perdones mi pecado solamente esta vez, y que oréis a Jehová vuestro Dios que quite de mí al menos esta plaga mortal. Diga conmigo: reconocimiento, pedir perdón en oración, cambia las circunstancias. La plaga vino por juicio. La plaga se deshace por juicio. Diga conmigo: la oración es un juicio. Una de las cosas que la iglesia tiene que entender, que la oración es un juicio. Cuando usted ora, hay un juicio que se celebra de las palabras de tu boca. Las palabras de tu boca dan legalidad al cielo para hacer juicios a tu favor. Perdona mi pecado.
y Dios que es grande en misericordia. ¿Sabes? A mí me gusta el significado de la palabra justificación. ¿Sabe qué significa, Roberto? Como si nunca lo hubiera hecho. Perdone la forma de expresarlo, pero Dios tiene la capacidad de hacer de una prostituta una virgen, como si nunca lo hubiera. Qué lindo es nuestro Dios. Qué capacidad de perdón tan extraordinaria de nuestro Dios. Qué Dios tan bueno que un hombre pecador y miserable lo puede ver como si nunca lo hubiera hecho. ¡Oh, qué poder! El de la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado, como si nunca lo hubiéramos hecho. Solamente Dios necesita mi confesión. Verso que sigue. Y salió Moisés de delante de Faraón y oró a Jehová. Diga conmigo, la oración es importante. Oró a Jehová. Entonces Jehová trajo un fuertísimo viento occidental y quitó la langosta y la arrojó en el mar. Y ni una langosta quedó en todo el país de Egipto. ¿Qué es lo que dice la Biblia que Dios tira al fondo del mar y nunca más se acuerda de ellos? ¿Qué representa la langosta? El pecado que me metió en juicio. Porque lo que hizo que los cielos se cerraran fue el pecado. Y cuando me volví a Dios, cuando pedí perdón, cuando reconocí mi falta, cuando me aparté de Él, Dios lo tiró en el mar Rojo. Ni uno solo, hermano. Ni una sola langosta. Diga conmigo, vino por viento, se fue por viento. Vino porque me metí en problemas con el cielo en juicio, se va porque me soluciono mi problema con Dios en juicio. Vino por viento, se va por viento. El mismo Dios que sopló para que viniera es el mismo Dios que soplará para que eso que te está golpeando se vaya, para que eso que te ha estado afectando se vaya. Solamente Dios espera que diga: he pecado contra Jehová. No me da la gana, pastor. Ustedes saben, les he contado esta historia un montón de veces. Una mamá, está el niño brincando en el sillón. Y brincando en el sillón. Y la mamá le decía: chiquito, siéntese. El sillón no es para brincar. Y él seguía brincando. Chiquito, te dije que te sientes. Y el chiquillo seguía brincando. Lo agarró la mamá, hermano, de los hombros y ¡pah!, lo sentó. Y le dijo: mamá, estoy sentado, pero mi corazón está de pie. Así somos algunos, hermanos. No importa las cosas que el Padre nos haga, nos reconocemos, no nos volvemos a Él. Y entonces, diga conmigo, la plaga de las langostas, la restitución del sacerdote. Porque fíjate que todas las demás plagas, la Biblia dice y menciona específicamente que no tocaran al pueblo de Israel. Pero esta plaga no lo dice. ¿Sabe por qué? Porque también a los Jonás, que cubren un libro de la Biblia, que tenían la fe para que el fuego saliera y consumiera una ciudad, también nos alcanza la langosta. Y también tenemos que volvernos a Dios. ¿Aló? Y termino con esto. Diga conmigo, la restitución. Diga conmigo, ¿cuándo te arrepientes? Acá van a haber 3 niveles. Escucha, lo que vino por viento se va por viento. Pero una cosa es que el Señor quite la langosta y otra cosa es que te devuelva lo que la langosta se comió. Tiene que ver con el nivel de arrepentimiento y con las acciones. ¿Aló? Vamos a ejemplificarlo en la pareja. Una cosa es el perdón y otra cosa es la restitución. Una cosa es que usted perdone a su marido las tortas que hizo.
y otra cosa es que vuelve a entrar en amores con él. ¿Aló? Entonces, vea esto, hermano. Joel capítulo 2, verso 15. Y yo restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. ¿Cuál era el propósito de ese ejército? De ese gran ejército, que te volvieras a Dios. ¿Aló? Ese era el propósito de ese gran ejército, que te volvieras a Dios. Y hubo un día en que Dios quitó el ejército, pero ahora vea qué tremendo. ¿Cuánto tiempo le tardó volverse? No un día, no un mes, no un año, no 2 años, sino 3, 4, 5 años. Y él dice, él promete que cuando hay verdadero arrepentimiento, cuando nos hemos vuelto de verdad, de todo corazón, que él restituye años. Yo no sé si usted ha pasado años de pérdida, pero yo sí. Yo he vivido temporadas, hermano, donde yo escupo y algo sale de la escupa. Cosas buenas. Y he tenido temporadas de pérdidas. Yo recuerdo una temporada donde Dios me dijo, piérdelo todo, pero no pierdas mi gloria. Hermano, habíamos tenido una temporada tremenda de bendición, de ayuda del Señor, hasta 2006. En el 2006, al inicio del 2006, yo hice una campaña, hermano, en la zona sur del país, que si a mí Dios siempre me usaría de esa manera, yo tendría mi propio avión privado para viajar a las naciones. Por lo que yo vi que Dios hizo ese fin de semana, de las primeras semanas del 2006. Tremendo lo que Dios hizo. Pero para mediados del 2006 yo no valía una peseta, hermano amado. Lo había perdido todo, y todo es todo. Había perdido el ministerio, el pastorado, el lugar donde pastoreaba, la familia, todo. Y entonces, como en Costa Rica no me daba pelota a nadie, me mandó el Señor para Nicaragua. Y estaba en Sébaco, en la iglesia del pastor Mario Vilches, una iglesia preciosa, hermano, como de unas 5,000 personas. Y lo interesante es que la gloria de Dios siempre estuvo. Y cayó una gloria de Dios, hermano. Yo estaba adorando y ministrando, y mientras ministraba, yo miré que el grupo de alabanza dejó de tocar, y yo me volví para ver qué les pasaba. Estaban todos en el suelo. El baterista estaba sobre la batería, el de la guitarra estaba en el suelo, el del piano estaba en el suelo. Estaban llorando de la gloria de Dios que había, y yo escuché en ese momento que me volví hacia el grupo de alabanza. Dios me dijo, piérdelo todo, pero no pierda mi gloria. Y ese fue el desafío de los años que vinieron, perderlo todo y poder adorarlo a Él, y poder exaltarlo a Él, y poder bendecirlo a Él. Y después Dios empezó a restituir los años. ¿Aló? Y restituiré los años que comió el saltón, el revoltón y la oruga. En otra versión dice así: el Señor dice, les devolveré lo que perdieron a causa del pulgón, el saltamontes, la langosta y la oruga. Fui yo. Diga conmigo, fue Él. Diga conmigo, es Él. Es Él. Es Él disfrazado de langosta, disfrazado de accidente, disfrazado de pérdida, para que me vuelva a Él de todo corazón, para que lo reconozca como la fuente de todo lo que yo tengo. ¿Sabes? La Biblia dice que había un hombre llamado Nabucodonosor. Dice que Nabucodonosor un día salió paseando,
Pero un año antes de que Nabucodonosor repasara esto, tuvo un sueño y escuchó una sentencia. Y en la sentencia decía: córtelo hasta no dejar raíz. Y le preguntó a Daniel, y Daniel le dijo: esa interpretación sea para tus enemigos, porque significa que te van a cortar por no darle la gloria a Dios. Y un año después de esa sentencia, estaba Nabucodonosor paseando por los jardines. La gente dice que Babilonia era una de las 7 maravillas del mundo. Estaba paseando por Babilonia, estaba viendo el esplendor de la ciudad. Y dijo Nabucodonosor en su corazón: mi poder y mi fuerza me han traído esta riqueza. Porque soy carga, porque estudio, porque me esfuerzo, porque soy demasiado galleta. Es que todo esto está. Y se volvió a escuchar la sentencia: córtelo. Y por 7 años se volvió un animal. Andaba, hermano, comiendo pasto y le caía sereno encima. Y a los 7 años, dice como que sí, ¿verdad? Como que sí era por Dios, no era por causa mía. Después de todo, yo no era tan galleta. Fue por la misericordia de Dios que me cogió, que me amó, que me bendijo, que me permitió. Y Dios lo restituyó otra vez al reinado. Dios restituye años. Yo no sé cuántos años de pérdida has tenido, y las causas, hermano amado, las podemos discutir, pero yo quiero decirle si se puede volver a empezar y honrar a Dios. Hay momentos, hermano amado, en que uno queda en una situación que la cobija es pequeña, y si se cobija la cabeza, se le descubren los pies, y si se cubren los pies, se descubre la cabeza, y lo único que te queda ahí es la misericordia de Dios. Dios sabe, Dios conoce, pero el único camino es el de camino que recorrió Faraón: pequé contra Jehová. Oren a Jehová para que perdone mi pecado, y todo cambiará. Diga conmigo: y todo cambiará. Yo no sé cuánto tiempo de pérdida has tenido. Yo no sé cuánta pérdida has vivido. Yo no sé si has perdido propiedades, familia, hijos, que has perdido. Pero yo quiero decirte que la plaga de langosta nos enseña la restitución del sacerdote.